Prepárate para un viaje a uno de los lugares más inquietantes del planeta, Chernóbil. ¿Qué secretos siguen escondidos en este pueblo fantasma radiactivo? Desde animales contaminados de radiación hasta sucesos inexplicables que desafían la lógica, en este video exploraremos los rincones más misteriosos de Chernóbil y por qué estos hallazgos han preocupado al mundo entero. Número 5. Hospital de la ciudad de Pripyat. Los muros del hospital de la ciudad de Pripyat han visto tanto vida como tragedia. Lo que antaño fue un lugar de sanación ahora se alza como testigo silencioso de uno de los peores desastres nucleares de la historia. La decadencia se ha instalado, pero el pasado aún perdura, cargado con el peso de lo que aquí ocurrió. Ubicado en la calle Druzhby Narodov, cerca del primer microdistrito, el hospital fue en su día una pieza clave de un complejo médico mayor. Contaba con 410 camas, con diversas clínicas y consultorios ambulatorios distribuidos en varias estructuras interconectadas. Un mensaje en el tejado del hospital representaba en su día una orgullosa declaración: salud de la nación, riqueza del país. Ahora, esas palabras significan poco en un lugar donde la salud ya no es posible. La noche de la explosión de Chernóbil, este hospital se convirtió en la primera parada para muchos que no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Bomberos y trabajadores de la planta llegaron con quemaduras graves y un enemigo invisible, la radiación. Muchos de ellos desconocían el peligro que corrían. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud de 2006, 237 personas desarrollaron enfermedad aguda por radiación y 28 fallecieron en los primeros 3 meses. La mayoría eran personal de primera respuesta, quienes se habían apresurado a llegar al desastre en lugar de alejarse de él. Con la prisa por atender a los pacientes que ingresaban, el personal médico dejó herramientas y documentos esparcidos por todo el hospital. Todo quedó abandonado en el mismo lugar cuando se hizo evidente lo peligroso que se había vuelto el ambiente. Incluso ahora, quedan vestigios de aquella noche. La naturaleza ha comenzado a recuperar lo que dejó atrás. Los árboles han crecido sin control frente a la entrada, pero no crecen rectos. La radiación ha alterado su sentido natural de la orientación, dejándolos torcidos en ángulos extraños. En el interior, el musgo y el óxido han invadido el vestíbulo, antaño limpio. El moho se extiende por las paredes, alimentándose de los años de abandono. Pero hay un lugar en el hospital donde el tiempo parece haberse detenido. El sótano. Se considera el lugar más peligroso de todo Pripyat. Aquí fue donde se arrojó apresuradamente la ropa de los socorristas tras regresar del reactor en llamas. Sus botas, cascos y uniformes siguen donde los dejaron, intactos durante décadas. Los niveles de radiación en ese espacio son peligrosamente altos, incluso ahora. El hospital fue abandonado pocos días después del desastre. La contaminación en el interior impidió seguir usando las instalaciones. Ahora, se alza como una reliquia inquietante de aquella noche, un lugar donde el pasado se niega a ser olvidado. Número 4. Bagre gigante. Algo extraño está sucediendo en las aguas de Chernóbil. Los ríos que una vez trajeron fallecimiento tras el desastre nuclear ahora albergan bagres gigantescos, mucho más grandes de lo que deberían ser. Estas criaturas prosperan en un lugar donde se suponía que la vida terminaría. ¿Pero cómo? ¿Y qué significa su supervivencia? Cuando el reactor de Chernóbil explotó, liberó material radiactivo al aire, contaminándolo todo a su paso. El río Pripyat, antes repleto de peces, se convirtió en un páramo. La radiación envenenó el agua, exterminando la mayor parte de la vida acuática. Durante años, nada sobrevivió allí. Los científicos creen que el ecosistema quedó irreparablemente dañado. Sin embargo, décadas después, ha ocurrido algo extraordinario. Han surgido informes de bagres gigantes que viven en las aguas contaminadas. No solo son grandes, sino enormes. Algunos alcanzan longitudes de hasta 3,6 metros. En comparación, el bagre promedio mide alrededor de 1,2 metros. Estos peces son casi 3 veces más grandes. ¿Cómo es posible? Una posible explicación reside en la propia radiación. La explosión liberó radionucleidos al agua. Los radionucleidos son átomos inestables que contienen altos niveles de energía radiactiva. Estos átomos pueden desencadenar efectos impredecibles, causando mutaciones y crecimiento anormal en los seres vivos. En los humanos, la exposición puede provocar cáncer, insuficiencia orgánica o la muerte. Pero para los bagres en aguas contaminadas, los efectos han sido completamente diferentes. Los científicos que los estudian se sorprendieron al descubrir que, a pesar de su tamaño, parecen estar perfectamente sanos. No hay señales de extremidades adicionales, tumores ni deformidades evidentes. Solo peces anormalmente grandes y prósperos. ¿Cómo pudo la radiación, conocida por sus efectos destructivos, causar esto?
Algunos investigadores creen que la respuesta reside en el entorno único del río Pripyat. Sin actividad humana y con pocos depredadores naturales, estos bagres no enfrentan amenazas. Comen lo que quieren, crecen a un ritmo acelerado y siguen dominando las aguas. Es un escenario nunca antes visto. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas. No es solo el bagre. Se ha visto a otros animales salvajes de la zona, osos, jabalíes e incluso linces, bebiendo del río contaminado. Lógicamente, deberían estar sufriendo intoxicación por radiación. Pero no es así. Parecen completamente inafectados. ¿Será que ciertas especies se están adaptando a la radiación? ¿Está la naturaleza encontrando una manera de sobrevivir en condiciones que antes se creían imposibles? Por supuesto, esta resiliencia no aplica a los humanos. La exposición a la radiación sigue siendo mortal. Tras el desastre, 3 buzos rusos se adentraron en las aguas radiactivas para intentar evitar una mayor contaminación. En 2 semanas, los 3 fallecieron. Sus cuerpos simplemente no soportaron la exposición. Incluso hoy en día, beber agua con altos niveles de radiación puede provocar cáncer, insuficiencia orgánica y una muerte lenta y dolorosa. Sin embargo, mientras la vida humana lucha contra la radiación, los bagres de Chernóbil prosperan. ¿Se están convirtiendo en algo nuevo? ¿Han desarrollado resistencia a la radiación? ¿O simplemente crecen sin control debido a su aislamiento? Los científicos seguirán estudiándolos. Pero por ahora, siguen siendo uno de los mayores misterios de Chernóbil. Una cosa es segura, probablemente no querrás comer uno. Número 3. Pata de elefante. 8 meses después del accidente nuclear en la central nuclear de Chernóbil, Ucrania, en abril de 1986, un equipo de trabajadores entró en un pasillo bajo el reactor número 4 dañado. Encontraron algo inesperado. En ese pasaje bajo y estrecho, descubrieron una sustancia oscura y fluida que parecía lava. Parecía como si hubiera brotado del núcleo del reactor, como una erupción provocada por el hombre. Uno de los grumos endurecidos en el flujo era tan inusual que la tripulación comentó posteriormente que les recordaba a la pata de un elefante. Esta misteriosa masa se conoció con el apodo de pata de elefante. El nombre provenía de su aspecto grande y arrugado. Sin embargo, este objeto era mucho más que su inusual apariencia. La pata de elefante se formó a partir de una mezcla de materiales que se fundieron durante el accidente. Los ingredientes incluían concreto fundido, arena, acero, uranio y circonio. En el caos de la fusión, estos componentes alcanzaron temperaturas extremas, lo que provocó su fusión. La mezcla logró fundirse a través de al menos 2 metros de concreto armado. Luego fluyó por varias tuberías y grietas antes de asentarse en ese largo y espeluznante pasillo. En cuanto los trabajadores encontraron esta formación, sus instrumentos les advirtieron de un grave peligro. Los sensores mostraron que la radiación de la masa oscura era tan intensa que cualquiera que se acercara recibiría una dosis letal en tan solo 5 minutos. Las alarmas sonaron con fuerza, y el peligro era real. Este alto nivel de radiación hacía que cualquier estudio minucioso fuera extremadamente arriesgado. Debido a la intensa radiación, los científicos tuvieron que ser muy cautelosos. No enviaron a una persona a un lugar cercano de inmediato. En su lugar, instalaron una cámara en una rueda para tomar fotos desde una distancia segura. Algunos investigadores lograron acercarse lo suficiente como para recolectar algunas muestras para su posterior estudio. Al analizar el material, encontraron algo inesperado. La sustancia no eran simplemente restos de combustible nuclear, como muchos habían supuesto. En cambio, los expertos explicaron que la masa estaba compuesta de corio. Este es un material muy raro que solo se crea en condiciones extremas. El corio se forma durante un accidente nuclear, cuando el combustible nuclear y partes de la estructura del reactor se calientan extremadamente y comienzan a fundirse. En este peligroso proceso, se combinan para crear una mezcla espesa y pesada. Esto no es común. De hecho, los científicos solo han registrado la formación natural de corium en 5 ocasiones. Hubo un caso durante el accidente de 3 Mile Island en Pensilvania en 1979. Luego vino la formación en Chernóbil, y 3 más ocurrieron durante el desastre de Fukushima Daiichi en Japón en 2011. Cada vez, la formación de corium marcó un punto de inflexión en la comprensión de los accidentes nucleares. Con el paso de los años, algo curioso le ocurrió a la pata de elefante. Con el paso del tiempo, los elementos radiactivos de la masa comenzaron a desintegrarse de forma natural. Esta desintegración provocó que el material perdiera lentamente parte de su resistencia original. Los niveles de radiación mortal que antes hacían casi imposible el acceso de personas disminuyeron gradualmente. Este cambio abrió la posibilidad de un estudio más detallado.
Años después, científicos, equipos de limpieza e incluso fotógrafos pudieron visitar el lugar y observarlo más de cerca. Número 2. El parque de atracciones abandonado. A primera vista, parece un parque de atracciones esperando visitantes. Pero si nos acercamos un poco más, el silencio nos cuenta una historia diferente. Mucha gente desconoce que el parque de atracciones de Pripyat aún estaba en construcción el 26 de abril de 1986. No se había terminado y nunca se inauguró oficialmente. El plan era recibir a los visitantes el 1 de mayo. Sin embargo, tras el desastre de Chernóbil, el parque se convirtió en un símbolo silencioso del potencial perdido. El parque estaba destinado a brindar alegría con sus numerosas atracciones. Fue diseñado para incluir una noria de 2,5 metros, un paseo en paracaídas, autos chocadores, columpios para botes y una galería de tiro. En la Unión Soviética, muchas ciudades construyeron parques similares. Los residentes solían llamarlos parques de cultura y descanso. Aunque algunos de esos parques siguen abiertos, el parque de Pripyat nunca tuvo su día de apertura. Abrió brevemente el 27 de abril, antes de que se dieran órdenes de evacuación ese mismo día. Los vecinos sintieron una oleada de entusiasmo ante la idea de visitar el recinto ferial. Aunque la mayoría de las atracciones no estaban listas para su uso, la gente se reunió con la esperanza de disfrutar de un día de diversión. El ambiente estaba lleno de expectación, mientras las familias soñaban con risas y colores brillantes. Sin embargo, el desastre tenía otros planes. El estado incompleto del parque pronto se convirtió en una clara señal de la rapidez con la que la vida normal podía desaparecer. Hoy, el parque se encuentra solo y tranquilo. Los carritos de choque permanecen exactamente donde fueron abandonados, con hojas secas arremolinándose lentamente a su alrededor. La noria está atascada en su posición definitiva, su estructura metálica cruje suavemente con el viento. Algunas partes de la atracción han perdido la pintura, y las cubiertas amarillas restantes solo lucen parcialmente vibrantes. Gran parte de la estructura está dominada por un tono naranja que proviene del óxido y el abandono. Este aspecto descolorido evoca el trágico pasado del parque y deja a muchos preguntándose qué habría sido. Al contemplarlo, se experimenta una extraña mezcla de sentimientos. El suave crujido del metal y el suave susurro del viento entre las atracciones vacías crean una atmósfera poderosa. El parque ahora cuenta la historia de un sueño que nunca se cumplió. Todo sigue igual, pero nada es igual. Número 1. El bosque rojo. En los bosques que rodean Chernóbil, la naturaleza ha dado un giro inusual. Los animales deambulan libremente, las plantas siguen creciendo, pero algo no marcha bien. La descomposición, el proceso natural que descompone la materia muerta, parece estar ralentizándose en ciertas zonas. Es casi como si el tiempo se hubiera detenido en las zonas más contaminadas de la zona de exclusión. Desde 1991, los investigadores han estudiado cómo la radiación afecta a los organismos responsables de la descomposición. Insectos, hongos y microbios desempeñan un papel crucial en el reciclaje de nutrientes para reincorporarlos al ecosistema. Sin embargo, algunos de estos descomponedores muestran signos de daño por radiación. Uno de los ejemplos más llamativos es la zona conocida como el Bosque Rojo. Esta sección de bosque recibió su nombre tras la fusión del hielo, cuando un grupo entero de pinos se tiñó de un rojo intenso antes de marchitarse. Normalmente, los árboles caídos se descomponen en una década, pero en este caso ocurrió algo inusual. Incluso 15 o 20 años después del desastre, los árboles permanecieron prácticamente intactos. Los científicos lo encontraron extraño, así que decidieron investigar más a fondo. Para evaluar la tasa de descomposición, los investigadores llenaron bolsas de basura con hojas caídas de zonas limpias. Se aseguraron de que no hubiera insectos ni descomponedores. Luego, colocaron algunas bolsas en zonas no contaminadas de la zona de exclusión y otras en zonas con altos niveles de radiación. Las bolsas se dejaron a la intemperie durante casi un año. Los resultados fueron evidentes. En las zonas limpias, la naturaleza actuó como se esperaba. Entre el 70 y el 90% de las hojas se habían descompuesto, convirtiéndose en materia rica en nutrientes. Pero en las zonas radiactivas, algo no funcionaba bien. Las hojas en esas áreas aún conservaban el 60% de su peso original, lo que significaba que los descomponedores no estaban cumpliendo su función. Este descubrimiento planteó una seria preocupación. Si el proceso natural de descomposición se está ralentizando, los nutrientes no se reciclan correctamente. Esto podría explicar por qué el crecimiento de los árboles en estas zonas parece estar atrofiado. Pero hay un problema mayor. Las hojas secas y sin descomponer que se acumulan en el suelo del bosque podrían convertirse en un grave peligro de incendio. Un incendio forestal en esta región no sería un simple incendio forestal.
Quemar hojas y madera en una zona radiactiva podría liberar partículas contaminadas al aire, propagando la radiación más allá de la zona de exclusión. El viento podría transportar cenizas radiactivas a kilómetros de distancia, afectando zonas muy alejadas de Chernóbil. Por ahora, los científicos siguen monitoreando la situación, pero los riesgos persisten. Aún se desconoce el impacto a largo plazo de esta lenta descomposición. Lo que sí es cierto es que la naturaleza en Chernóbil no se comporta como debería, y las consecuencias podrían extenderse mucho más allá de la ciudad abandonada. Nos vemos en el próximo video.